Buenos días a todos hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy. Es para mí un placer seguir por acá y estar estudiando y compartiendo algunas de las enseñanzas que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Esas enseñanzas que sabemos que nos han cambiado nuestras vidas y que también algo de lo que me sorprendía al estudiar estas enseñanzas es que todavía, a pesar de que han pasado muchas generaciones desde que Jesús vino a la tierra, tienen el poder para cambiar a una persona. Tienen el poder y ese poder ha trascendido generaciones para poder salvarnos a día de hoy. Entonces, no son enseñanzas banales, no son principios bíblicos quizás como podríamos leer en otra historia, en otro libro o en otro cuento. Son enseñanzas fundamentales que nos van a servir para poder permanecer en este camino e iniciar, si no has iniciado en este camino. Algunas de las cosas de las cuales quería compartir hoy es acerca de las controversias que Jesús tuvo que pasar en esta tierra. Una controversia es un debate que tienes quizás con alguna persona acerca de si tus enseñanzas, en el caso de Jesús, acerca de sus enseñanzas, si eran ciertas o no. En este caso sabemos, por la lectura que hemos tenido de la Biblia, que Jesús tuvo varias controversias y tuvo varios debates y polémicas con los líderes de aquella época. Los líderes, en este caso nos referimos a los saduceos, a los fariseos, a los escribas y demás, digamos que principales de aquella época. Hay una cosa que también me sorprendía al estudiar el carácter de Cristo y las enseñanzas de Jesús, y es que precisamente a pesar de que esas enseñanzas hoy en día tienen el valor y un valor eterno y nos pueden llevar a los pies de Jesús y pueden cambiar nuestras vidas, las personas, a pesar de todas esas cosas que hemos hablado, han transgiversado un poco el carácter de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que hoy en día se muestra a Cristo quizás un poco flojo, ¿verdad? Un Cristo un poco vencido, un Cristo que quizás no era firme en su carácter, y hacen ver como que el amor de Cristo era prácticamente flojera, era prácticamente, digamos que un Cristo apagado, cuando por los estudios y el estudio que hemos tenido de las Escrituras nos damos cuenta de que Jesús, además de ser un Dios de amor y un hombre amoroso y un hombre apacible y un hombre también que tenía ternura, obviamente, también era firme en sus convicciones. Y gracias a esa firmeza hoy estamos aquí. Porque si Él no hubiese enfrentado a esas personas con toda firmeza, con toda la confianza que vino del cielo, hoy no estuviésemos aquí porque no hubieran trascendido esas enseñanzas a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a lo largo de dos enseñanzas, va a ser este domingo y el próximo domingo, vamos a estudiar algunas de esas controversias y por supuesto vamos a estudiar el carácter de Cristo, que es lo que nosotros queremos, en fin de cuentas, formar. Y por eso estamos aquí, precisamente porque sabemos que esas enseñanzas y que ese carácter pueden cambiar nuestras vidas. Él quiere, por supuesto, cambiar nuestras vidas. Él quiere que nosotros vayamos a sus pies porque Él tiene ese poder para hacerlo. Y vamos, por supuesto, a lo largo de estas enseñanzas a ver estos tres objetivos que queremos lograr en nuestras vidas y que queremos profundizar. El carácter de Cristo, sus polémicas, enseñanzas y mensajes para nosotros dentro de ellas. Segundo, vamos a procurar defender y vivir bajo esos principios que Jesús enseñó. Y tercero, formar ese carácter en nosotros y seguir sus pasos. Y esto es algo muy importante. Yo puse el último objetivo, quizás está hasta el final, pero es el más importante. Formar ese carácter de Jesús, esa firmeza, esa confianza que Él tenía dentro de nosotros y también formar eso en nuestro carácter y sobre todo seguir sus pasos. Vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, para que veamos qué nos ordena la Biblia y cómo nosotros debemos parecernos a Jesús y a su carácter. La Biblia dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, no es una propuesta. Si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ser creyente, si tú dices ser creyente, tienes que andar como Jesús anduvo, y eso parece algo difícil, obviamente,
Cuando hemos estado estudiando domingos atrás las enseñanzas de Jesús, nos hemos dado cuenta que esas enseñanzas no solamente trascienden, sino que son difíciles de cumplir, porque por nuestra naturaleza humana y en nuestras propias fuerzas es imposible y es muy difícil. Pero ya sabemos que Jesús está aquí y Jesús nos quiere hablar y nos quiere acompañar para que podamos servirle como Él y como a Él le gusta, cumpliendo sus enseñanzas, pero con su ayuda. Él quiere que andemos como Él anduvo. Por eso queremos formar ese carácter en nosotros y por eso vamos a hablar acerca de estas controversias. La primera controversia o el primer debate que Jesús tuvo y al cual yo me quiero referir el día de hoy es acerca de un debate que se originó ante una pregunta de los saduceos acerca de la resurrección. Quizás lo han oído mucho, lo han leído incluso. Esta controversia tiene mucha relevancia actualmente. ¿Por qué? Porque determina si el cristianismo es una religión natural o sobrenatural. Y aparte de eso, define si Dios es un Dios poderoso, un Dios que puede, digamos, resucitar personas, un Dios que puede darnos incluso vida eterna. Por eso es fundamental. Pero antes que nada, también vamos a ver quiénes eran estos saduceos. Antes de ver y leer en la Biblia la pregunta que ellos le hicieron a Jesús, vamos a ver quiénes eran estos saduceos, porque es importante que conozcamos el contexto y que conozcamos las personas que se enfrentaron en aquel entonces a Jesús. Bueno, yo estudiando vi que los saduceos eran un partido religioso y muy importante en aquella época. Ustedes quizás han oído incluso más de los fariseos, ¿no? Es de lo que más pronunciamos cuando nos referimos a los enemigos que tuvo Jesús, a los prominentes enemigos que tuvo Jesús en aquella época. Pero los saduceos no se quedaban atrás. De hecho, en aquella época el sumo sacerdote era saduceo. Anás y Caifás, ambos eran saduceos y se identificaban como parte de esa secta. Esa secta se originó, hagan de cuenta que hace muchísimo tiempo antes que Jesús viniese a la tierra, por supuesto. Fue en el año 167 a.C., en el tiempo de los macabeos, cuando hubo una rebelión para liberar al pueblo de Israel. La mayoría de esas personas, de esos saduceos, eran ricos, aristócratas, eran intelectuales y educados, o sea que se creían muchas cosas. Prácticamente todos tenían digamos que un estudio, tenían una capacidad económica y por eso van a ver que su pregunta de por sí es un poco menospreciativa hacia Jesús. O sea, tú, Jesús, van a ver, siendo carpintero, siendo una persona de bajos recursos, que viene de una familia pobre, que viene de un pueblo, digamos que menospreciado como era Nazaret, tú te atreves a enseñarnos a nosotros, siendo nosotros intelectuales, educados, aristócratas, ricos, y hemos estudiado muchísimo las Escrituras y tenemos toda la capacidad para enseñarte a ti. Tú vienes a enseñarnos a nosotros. ¿Con qué poder haces esas cosas? Estas personas se creían que tenían el poder simplemente por tener el dinero o la capacidad para haberse educado en una escuela o la capacidad incluso para la capacidad intelectual para enseñarle a otros. Eran personas sumamente orgullosas. También estos saduceos en sus creencias teológicas eran conservadores. Eso sí, seguían a rajatabla lo que la Biblia decía o lo que el Pentateuco decía en aquel entonces. Aceptaban la ley escrita, pero a su manera rechazaban las tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones que tanto veneraban los fariseos, ellos las rechazaban por el contrario. Despreciaban, por tanto, a su contraparte que eran los fariseos. O sea, estaban en un constante debate en contra de los fariseos. ¿Por qué? Vamos a ver, porque los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en una vida inmortal o en un alma inmortal. No creían que luego de esta vida había vida eterna. Para ellos tampoco era algo normal y era algo incluso ridículo el decir que había ángeles o espíritus o demonios. Básicamente ellos creían que era en esta vida y ya no había ninguna otra vida. Estas personas estaban enfrascados en eso y podemos quizás a día de hoy compararlo un poco con los modernistas, los nuevos modernistas, ¿no? Los que nos enseñan y pueden venir a enseñarnos o tratar de enseñarnos que
que no hay cielo, que no hay infierno, que el cielo y la tierra están aquí, el infierno también, todo está aquí, que no hay Dios incluso. ¿Por qué? Porque no está comprobado científicamente. E ignoran muchas veces las cosas que les decimos. Tratamos de predicarle, tratamos de decirle, oye, ¿sabes qué? Si hay vida después de la muerte, Jesús vino a morir por ti, Jesús quiere salvarte, pero esas personas están enfrascadas en que no hay nada. Y muchas veces vemos que esto pasa porque esas personas no quieren que haya nada para no tener que sufrir ninguna consecuencia de sus actos. Y yo siento que eso es lo que le pasaba a los saduceos. Tenían tanto miedo de que hubiese una vida más allá, sobrenatural, que vivían al día a día y decían, no, cuando muramos va a ser aquí, ya nos van a enterrar y ya, nada más. Entonces eran modernistas e incluso eran modernistas religiosos. Vean ustedes qué complicado, ¿no? Personas que seguían la ley porque veían en ella una capacidad moral para cambiar, digamos que a las personas dentro de esta tierra, pero no confiaban que Dios tenía el poder no solamente para cambiar sus vidas, sino para que trascendiera esa vida a una vida eterna. Hoy vamos a ver cómo estos engaños se han implantado prácticamente en nuestra sociedad y hoy te encuentras muchas personas que no solamente son modernistas ateos o personas que no creen en el Evangelio, sino que dentro de la iglesia hay modernistas como los saduceos que creen, ay, sí hay un Dios, pero como a mí me conviene, Dios está en todos nosotros, como he oído por ahí. Somos nosotros. Nosotros podemos decir qué está bien y qué está mal. Nosotros mismos podemos darnos una tierra preciosa, o sea, podemos hacer el cielo aquí o podemos también hacernos el infierno en nuestra propia vida. Y eso sí, cuando muramos, aquí se queda la cosa. Ya no hay nada más allá. Incluso dentro de la iglesia vamos a ver cómo hay personas que creen esas cosas y están erradas. Vamos a leer viendo la pregunta que le hicieron los saduceos a Jesús y también la respuesta magistral que le dio en Marcos capítulo 12, versículos 18 al 23. Dice así: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Aquí el escritor Marcos aclara sus creencias y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y formulan la pregunta, y digamos que su manera de ver las cosas, y dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esa mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y fíjense que al principio de esta pregunta y al principio de este texto vemos como ellos empezaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió. O sea, estas personas sí veneraban la ley. Estas personas sí tenían la ley de Moisés como algo sagrado en sus vidas y la cumplían a rajatabla, la cumplían con todo su esfuerzo. O sea, sí creían en la ley de Moisés como una herramienta en esta tierra para ser buenos. Ellos no se pueden decir que eran personas que simplemente no habían estudiado la ley o personas que simplemente se decían ser judíos, pero no vivían según la ley. No, sí vivían según la ley. Es lo más complicado de todo esto. Ellos también mencionan la ley del levirato, esa ley que indica que la mujer que quedaba viuda tenía que casarse con el cuñado, o sea, tenía que casarse con su cuñado, con el hermano del difunto. ¿Para qué? Para poder preservar, digamos que la descendencia de su esposo fallecido. Y luego también vemos, por ejemplo, en otra ocasión, por ejemplo, en la Biblia nos menciona acerca del caso de Ruth y de Boaz, cómo Ruth terminó casada con Boaz precisamente por descendencia, ¿no? O sea, el familiar cercano no quiso casar o no quiso desposar a Ruth, entonces Boaz tomó ese lugar y complementó la descendencia del esposo fallecido.
Eso es un ejemplo que vamos a ver muchas veces en las Escrituras. Y esta gente, en su conocimiento de la ley, trataron de formular un engaño para Jesús y de formular, digamos que una pregunta difícil para Jesús, una controversia, una polémica, porque pensaban que Jesús en su amplia sabiduría no iba a saber eso o no iba a saber cómo responderlo. Esta ley, por cierto, si alguien quiere leerla en sus casas, está en Deuteronomio 25, del 5 al 10, para que se queden con ese dato. Bajo esta ley, los saduceos basaban toda su doctrina. Y quisieron, con esta pregunta, engañar, por supuesto, a Jesús, hacerlo ver tonto y decirle, ¿sabes qué? Todo eso que te enseñaron los fariseos y todo eso que te enseñan quizás otro tipo de religión es mentira. No va a haber vida eterna. E incluso vean cómo lo ponen en digamos que en una cuestión de ridículo, tratan de ponerlo como ridículo. En la resurrección, nosotros sabemos que no hay, pero en la resurrección que ustedes dicen que hay, pues cuando resuciten, si es que resucitan, ¿no? ¿De cuál de ellos va a ser la mujer? Ya que los 7 estuvieron con su mujer. Entonces, ellos decían y creían que con este argumento ya iban a dejar por tierra todos los argumentos de Jesús. Dice, prácticamente dijeron, ¿cómo es posible resolver problemas terrenales, problemas que hoy nos causan dificultades en esta tierra, en una vida más allá? Esta gente creían que la vida más allá, la vida eterna iba a ser como la vida aquí, que nos casábamos y nos damos en casamiento. Pero ellos no creían lo que Jesús le iba a explicar más adelante. Creían que habían resuelto su doctrina, que le habían dado un golpe determinante a toda la doctrina fariseica en aquel entonces y que por eso ya tenían el arma perfecta para ganarle a los fariseos y para ganarle a Jesús. Esta gente básicamente pensaba como mortales. Como les decía, hoy en día también pasa esto. Las personas modernas simplemente piensan en una vida aquí. Estamos aquí, ¿qué quiero lograr en mi vida? ¿A qué quiero aspirar? ¿Qué es lo que quiero en esta tierra? Quiero, por supuesto, las personas más decentes dicen, casarme, tener hijos, formar una familia, que son cosas buenas en sí. Quiero lograr y aspirar a tener dinero. Quiero tener posesiones en esta tierra y cuando me muera, como dicen algunos, que me quiten lo bailado. Ya hasta ahí llegué. Ya. Todo pereció ya. Y las cosas que se las repartan ahí entre mis familiares. Y a eso aspiran. Eso, amigos míos, es una vida sin propósito. Porque si fuese así, pues ya, ¿de qué sirven todas las enseñanzas? ¿De qué sirven todos los estudios acerca de Dios, de la Biblia? ¿De qué sirve todo eso si nos vamos a quedar aquí? Pero eso es pensar terrenalmente, eso es pensar como mortal. Ahora, hay una cosita que Dios puso en nuestros corazones. Y es ese entendimiento de que hay vida eterna. Dice que Él puso en nuestros corazones ese entendimiento. Y nosotros, dentro de nosotros, quizás incluso para algunos en lo más profundo de nosotros, sabemos que hay algo más. Sabemos incluso que hay un vacío que llenar. Y cuando alcanzamos todas esas metas en nuestra vida, nos preguntamos, ¿qué más hay? Y nos viene la depresión, y nos vienen muchas cosas, la ansiedad. ¿Qué hacemos ahora? Si ya llegué a tenerlo todo, ya tengo todo el dinero, mi familia, tengo todo, estoy bien establecido en esta vida. ¿Y qué gano con eso? No tengo nada. Y sientes ese vacío. Ese precisamente es el vacío que vino a llenar Jesús. Y ese es el vacío que no sabían llenar los saduceos con sus argumentos. Que esta vida no es simplemente quedarnos aquí. Esta vida trasciende y sí hay vida eterna. Esta gente simplemente había caído en su error y vamos a ver en los versos 24 y 27. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto
a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Primero, para iniciar la respuesta magistral que le hizo Jesús a estos saduceos, a estos sabiondos, a estas personas que se creían por encima de la ley, a estos que habían errado, les dice, no erréis vosotros por esto. Para empezar, todo su argumento, Jesús le dice, ustedes erran, ustedes están equivocados. Y para terminar también les dice, por esto erráis. Entonces vemos en Jesús un carácter duro, un carácter firme, un carácter de confianza. Él no le dice, ay, qué bueno que conozcan las Escrituras, ay, qué lindo, ¿no? Ay, como saben. Ay, gracias incluso porque sus argumentos pueden atesorar y pueden agrandar este debate. ¿Qué conocimiento ustedes tienen? Qué tremendo, ¿no? No. Jesús le dice, ustedes erran, ustedes están mal. Ustedes no están bien. Y les da unas razones, y es las razones en las que quiero que nos centremos hoy para poder quizás quitar de nosotros ese corazón de saduceo. Y porque sabemos no solamente que puede ser algo que brote en nosotros, sino también porque vemos que hay muchas personas que están perdidas precisamente porque no creen y porque creen precisamente en lo que creen los saduceos, que ya no hay nada más. Y enseñan eso como si fuera su doctrina de vida y como si fuera su principio de vida. Y realmente se van a llevar una sorpresa después que mueran. Entonces eso es lo que no queremos. Para empezar, que nosotros no seamos como esos saduceos modernos. Y segundo, que podamos enseñar a otros como Jesús lo hizo, con un carácter firme, con un carácter con confianza. ¿Pero por qué? Y vamos a ver por qué tenía ese carácter. Primero le dices, ¿por qué erráis? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y tú dirás, ¿cómo esta gente, siendo saduceo, teniendo tanto conocimiento, habiendo estudiado desde niños, desde que se levantaban, su papá le decía, lee la Torá, lee el Pentateuco para que aprendas de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones? Gente educada por muchos años, gente que sí tenía el dinero para pagar la educación, no sabían e ignoraban las Escrituras. Esto es algo tremendo, porque hoy en día nos damos cuenta que hay muchas personas que sí saben de la Biblia, porque son muy educados, y hay personas que incluso leen la Biblia solamente para saber y tener el conocimiento y una vasta cultura general. ¿No han visto personas así? Eso es increíble. O sea, personas que dicen, bueno, ya yo leí todos los libros de Homero, ya yo leí Don Quijote de Cervantes y Saavedra, ya leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ya tengo tanto conocimiento, ahora voy a leer la Biblia. Y dan a la Biblia como quizás otro libro más. Así estaban los saduceos, tenían ese engaño, creían que la Biblia era algo más e incluso seguían la ley de la Biblia porque la ley de la Biblia les hacía buenas personas, pero sin embargo ignoraban las Escrituras. Esta gente se creían que lo sabían todo por haber estudiado, pero ignoraban las Escrituras porque no estaban viendo el carácter divino que en ellas hay. Porque no estaban teniendo la revelación de Dios a sus vidas para que ellos pudiesen cambiar realmente. Simplemente leían la Biblia como otro libro más y le pasaban por encima. Se la sabían de memoria y aplicaban eso a otros, pero no se la aplicaban a sí mismos. Y ese es el problema cuando ignoramos las Escrituras. No es simplemente que no tenían el conocimiento lo tenían de sobra. Y hoy tú puedes tener el conocimiento de la Biblia y saber muchísimas cosas, pero incluso ignorarla. ¿Qué quiere decir esto? Sabes lo que te dice la Biblia y lo que tienes que hacer, pero sin embargo lo ignoras en tu vida en una aplicación práctica. Ignoras que Dios tiene que revelarte también las verdades que hay en la Escritura, que no es cuestión de que ya tú sabes y ya que tú te educaste y tú pagaste ciertas escuelas. No, no es eso. Es que Dios te revele la verdad en las Escrituras. Y esto incluso la Biblia nos menciona como Él vino a revelarle las cosas escondidas, no a los sabios, no a los que tenían conocimiento, sino a aquellos que lo buscan con humildad. Y los saduceos no habían leído la Biblia con humildad, no habían leído la Torá con humildad.
no habían leído esa Sagrada Escritura tratando de buscar la verdad en ella, sino que la ignoraban por completo porque en ellos no había ese deseo de ser humilde o de cambiar realmente o de que Dios se revelase a ellos. Ellos querían saber y tener el conocimiento para pararse en las plazas y decir, sigue a Dios, porque Dios es Padre. Y ¿sabes qué? Los mandamientos dicen esto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero al verse confrontados por Jesús y ver que Jesús sí aplicaba esos mandamientos y sus enseñanzas tenían un principio doctrinal fuerte e incluso su carácter los desafiaba, ellos se vieron obviamente intimidados y dijeron, a este hombre hay que irle con todo. Porque están desbaratando él con sus enseñanzas nuestras doctrinas. Nos vamos a quedar sin miembros. ¿Eso a qué se le parece? Bueno, a mí se me parece esas iglesias que enseñan doctrina, que tienen mucho conocimiento de la verdad, pero no hay ningún tipo de aplicación en su vida, en nada. Iglesias que ya enseñan por enseñar y para tener cada día más miembros. Mira, a mí no me importa si vienen 50, 20, 30, 10. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Y 2 o 3 reunidos en su nombre quiere decir 2 o 3 que tengan un deseo de buscar de Dios y que no ignoren las Escrituras. Estas personas le importaba mucho la multitud, a los saduceos. Le encantaba que hubiese muchas personas en la plaza y levantarse y decir, yo soy un maestro de la ley, yo tengo el conocimiento, yo soy educado, yo soy aristócrata, yo tengo la intelectualidad por encima de la media. Mi coeficiente intelectual es de 120 prácticamente. Yo sé mucho. Sé tanto de las Escrituras que tú tienes que obedecerme. Pero sin embargo, Jesús le dice, ignoráis las Escrituras. Ignoráis las Escrituras porque no has entendido nada, lo has leído por mucho tiempo y aún así no has representado nada en tu vida. Está cerrado. Esta gente sostenían una herejía como doctrina. Decir que no hay vida después de la muerte. Decir que ya nos quedamos aquí. Y yo me encantaría haber conocido a una de esas personas y decirle, bueno, ya Jesús lo hizo, pero decirle, entonces, ¿qué hace aquí en esta tierra? O sea, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres lograr? Porque todo lo que logres se va a quedar aquí. Y te van a enterrar incluso con tu dinero, te van a enterrar con tu mucho conocimiento y ya. Entonces se apagó, se acabó todo. Me encantaría haber debatido con esas personas, pero Jesús lo hizo de una manera magistral. Jesús les responde a ellos con lo que a ellos les faltaba. A ellos les faltaba conocimiento y vivencia de las Escrituras y les faltaba también poder de Dios en sus vidas. Jesús les dice, ignoráis el poder de Dios. O sea, los saduceos cometieron un error más fundamental incluso que el de ignorar las Escrituras. Ignoraron el poder de Dios y este fue la principal causa de toda su doctrina herégica y como se diga. Estas personas estaban en su error precisamente porque también ignoraban el poder de Dios, no creían en el poder de Dios. Los que creemos en el poder de Dios sabemos que Él no solamente tiene la capacidad para un día que le pedimos que nos sanara de un dolor de muelas. Él tiene la capacidad para sanarnos del dolor de muelas y lo hizo, por ejemplo. Pero también sabemos que su poder es tan tremendo que puede resucitar personas. Y esto es algo que no conocían los saduceos porque habían caído en una ignorancia del poder de Dios, en una falta de fe en el poder de Dios. Creían en un Dios que tenía límites, creían en un Dios prácticamente humano. Porque ellos, como les digo, en su mente estaban enfrascados en una doctrina mortal que se acababa en esta tierra. Entonces, por lo tanto, no creían que Dios tuviera poder para hacer otras cosas. Me imagino que incluso cuando leían el Génesis que decía, ustedes fueron formados a imagen y semejanza de Dios, creían entonces que Dios era un Dios capado en su poder, como un ser humano más. Pero nosotros, cuando descubrimos las Escrituras, nos dimos cuenta que Dios hizo muchísimas cosas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo estas personas creían eso? ¿Cómo ignoraban el poder de Dios? El mismo poder que los sacó para empezar de Egipto, abriendo las aguas del Mar Rojo. ¿Qué creían? ¿Que era algo científico? ¿Cómo van a ignorar
esas historias acerca de Elías y cómo el mismo Elías vino a ser un profeta de Dios, un profeta que incluso oró y descendió agua. ¿Cómo van a ignorar también en la vida de Elías cómo Dios se lo llevó en un carruaje? ¿A dónde se lo llevó? A la nada. ¿A dónde? Si no había vida eterna, entonces, ¿qué? ¿A dónde fue Elías? ¿A dónde fue Enoc, por ejemplo? Que dice que anduvo con Dios y Dios lo traspuso, o sea, se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? A un lugar de muerte, a un lugar de la soledad, de la nada. Entonces, yo me pregunto, ¿esta gente cómo estaban tan ciegos? Porque ignoraban las Escrituras, porque no le importaba esa parte. Ignoraban también el poder de Dios que tiene para hacer milagros y para resucitar personas. Eso es lo de menos. Si Dios nos formó a nosotros, nos sacó del polvo, ¿cómo Dios no va a poder resucitar a alguien? ¿O cómo Dios no va a poder hacer una vida eterna? ¿O cómo Dios no nos va a dar esa esperanza de vida eterna a nosotros? Ellos ignoraban el poder de Dios porque no creían en el poder de Dios. Realmente. Decían, sí, yo creo en la ley, sí, yo creo en la ley de Moisés, pero sin embargo lo ignoraban por completo en sus vidas. Para ellos no tenía ningún tipo de significado lo que fuera el poder de Dios, porque no creían en Dios, creían en sus propias leyes y en ser lo más grande que pueda en esta tierra, pero nada más. Nada más. Y ese era su principal problema. Sí, ignoraban las Escrituras. Es un grave problema, pero sobre todas las cosas ignoraban el poder de Dios. El poder que Jesús tenía incluso para cambiar su vida. Entonces, la explicación Jesús se la da de una manera muy detallada, muy preciosa, pero dándole y acentuando las cosas que a ellos le faltaban, las cosas en las que ellos erraban. Porque Jesús, y vamos a leer la explicación desde el versículo 25, dice así: porque cuando resuciten de los muertos, las personas, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Vamos a repetirlo, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y Jesús nos da una promesa tremendamente preciosa. Ya no vamos a tener ni sufrir las aflicciones de esta tierra. Ya no vamos a morir cuando estemos en la vida eterna. Es más, ni siquiera nos vamos a tener la necesidad de casarnos. ¿Por qué nos casamos actualmente? Bueno, obviamente queremos pasar el resto de nuestra vida con una persona que nos ame, que no nos deje solos, y también para reproducirnos y tener hijos, ¿verdad? Y porque ese fue el mandamiento de Dios al principio. Vayan y reproduzcanse y vayan y llenen la tierra, ¿no? Bueno, cuando trascendamos esta vida, cuando estemos en la vida eterna, ya ese mandamiento fue abolido porque ya estamos en otra vida. Ya no tenemos que reproducirnos, por tanto no tenemos que darnos en casamiento ni casarnos. Es más, ni siquiera tenemos que estar y pasar el resto de la vida eterna con alguien. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús, porque Él va a llenar todo nuestro corazón. Porque esa necesidad que hoy tú tienes de amor por otra persona, Jesús lo va a llenar. Estás completo, estás pleno. No necesitas casarte con nadie porque Jesús va a hacer el todo en tu vida y vas a regocijarte. Más no vas ni a tener tiempo de ver por otra persona, porque vas a estar adorando a Dios. Entonces, Él se lo dice de esa manera tan clara. Porque cuando estemos allá, cuando sea la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Y esa es una promesa que nos deja Jesús. Vamos a ser como los ángeles, no necesitamos de nada terrenal. ¿Esto qué quiere decir? Y esto que nos arroja, no solamente que no vamos a tener que casarnos, sino que también no vamos a morir. Ya todo lo de esta tierra ya quedó atrás. Ahora sí. No vamos a necesitar alimento tampoco. No vamos a necesitar nada de lo que hoy nos aflige. Pero estas personas, los saduceos, estaban tan enfrascados en dejarlo todo en lo terrenal que no querían aferrarse a esa esperanza de vida eterna. Y yo decía cuando leía estas cosas, ¿acaso son tontos? Precisamente eran tontos porque en su conocimiento vasto de las Escrituras y todo lo que ellos creían, habían obviado lo más importante, que es la esperanza de vida eterna que Dios nos da. ¿Por qué sufrimos aquí tanto? ¿Por qué
estamos en esta tierra porque tenemos un propósito y ese propósito es la vida eterna que Jesús nos puede dar. Y ellos obviaban esas cosas. Y yo decía, ¿cómo puedes obviar lo más importante? ¿Por qué te importa tanto la vida en esta tierra? Yo hace un tiempo, bueno, ya bastante tiempo, bastante prudencial el tiempo, o sea, hace muchísimo rato, cuando estaba adolescente, yo tenía una amiga que era testigo de Jehová. Y yo debatía con ella y le decía, oye, pero esto otro. Y ella me decía, no, es que el cielo solo va a ser para algunos, para los 144,000, ¿no? Esos, los 144,000 sellados que van a ser de las tribus de Israel. Pero las tribus de Israel en realidad quiere decir que vamos a ser varios de todo el mundo, ¿no? O van a ser varios. Entonces yo veía eso tan exclusivo. Yo decía, ¿qué es eso? VIP, o sea, ¿qué es eso? Una discoteca que entras y no tú aquí porque tú tienes dinero y paga más. Oye, ponme en un lugar mejor. ¿Qué es eso? A Dios le importamos todos por igual. Y Dios nos quiere dar a nosotros vida eterna por igual a todos. No le importa dónde seas, ni quién seas, ni cómo seas, ni qué tan bonito hables o cantes o escribas o lo que sea. O cuántos talentos tengas o qué educación tengas o qué intelecto tengas incluso, o de qué familia aristócrata vengas. A Él no le importa nada de eso. Jesús en su palabra nos dejó claro, como Él no vino por una nacionalidad, que a Él ya no le importa ni griego, ni judío, ni excita, ni como dice la Biblia, ¿no? Como sabemos. A Él no le importa ya nada más de eso. A Él le importa simplemente nuestro corazón y darnos una felicidad que trascienda esta vida, que es la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Pero esta gente se habían aferrado a su error, queriendo resaltar en esta vida, porque sabía que si se iban a otra vida no le iba a ir bien, porque no querían con todo su corazón seguir las Escrituras, porque no querían cumplirla. ¿Querían cumplirla de qué manera? Bueno, de una manera aparente. O sea, yo soy creyente, yo soy saduceo, yo soy hijo de tal cual, que tiene mucho dinero y que representa y tiene un cargo importantísimo. Yo soy esa persona. Pero ellos sabían que cuando estuvieran en la vida eterna, todos íbamos a ser iguales, ¿verdad? A todos Dios nos va a amar por igual, y eso es una verdad tremenda. No importa quién seas, Dios te quiere amar y te va a amar y te va a dar la felicidad a todos por igual en la vida eterna. Entonces ellos decían, bueno, no existe la vida eterna. ¿Por qué? Porque allá todos vamos a ser iguales. O sea, ¿quién entonces va a ser especial? Yo quiero ser especial en esta tierra. Yo quiero tener todas las cosas que a mí me plazca y estar por encima de los otros seres humanos. Esa era la verdad de los saduceos. Querían resaltar y no les convenía que hubiese una vida eterna. No les convenía, por eso deliberadamente ignoraban las Escrituras y deliberadamente ignoraban el poder de Dios, porque querían hacer las cosas a su propia manera. Ese era el problema con ellos. Luego Jesús también, de una manera muy impresionante, vamos a ver en el versículo 26, Jesús les hace quizás un debate y con esa firmeza que sabemos que tiene Jesús y que tuvo Jesús y ese carácter tan tremendo, vemos como que también le rebate y le debate su error y sus errores precisamente con lo que a ellos les faltaba, con un tremendo conocimiento de las Escrituras y con un tremendo conocimiento del poder de Dios, porque eso tenía Jesús. Y dice en el versículo 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús los hace quedar en ridículo. Y nada más le bastó un texto. O sea, yo cuando hago una predicación me tengo que apoyar en muchos textos y tengo que apoyarme en muchos principios bíblicos para poder explicar de una mejor manera. Pero Jesús con uno solito los dejó callados. Y luego Jesús le dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Esas personas, Abraham, Jacob, Isaac, tenían la esperanza de vida eterna. Y por eso en esta vida le importaba
poquísimo todo lo que pasaba, porque creían en un Dios y creían de todo corazón. Y Él, ¿por qué les digo que los dejó en ridículo? Porque esas personas eran las personas que ellos llamaban sus padres. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos el pueblo de Israel, que viene de Jacob y de Isaac. Nosotros también conocemos a Dios porque somos hijos de esta gente. Pero Jesús mismo le dice y le saca en cara, ustedes dicen que son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, esas personas me tenían a mí como Dios, tenían a Dios como Dios y creían en Dios y sabían del poder de Dios. Y muchas veces en sus vidas vieron ese resplandor del poder de Dios. Porque el poder de Dios había cambiado sus vidas. Y creyeron en la vida eterna que Dios le podía dar. Entonces básicamente les dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Qué les dice Jesús? Esa gente sí tenían vida porque tenían una esperanza. Esa gente estaban vivas. Ustedes están muertos. Dios no es su Dios. Ustedes creen en ustedes mismos. Ustedes creen en sus propias leyes. Ustedes creen que van a quedarse en esta tierra como los grandes sacerdotes, como los grandes principales de Israel, pero no tienen la vida que tienen y que tenían sus padres, Abraham, Jacob e Isaac. Dios es Dios de ellos porque ellos sí creían en Dios, porque ellos solamente no leían las escrituras por encimita, porque ellos aplicaban esas escrituras, porque Dios se lo había mandado y porque amaban a Dios de verdad. Entonces le dice Jesús, Dios es Dios de ellos, que están vivos y que ahora disfrutan de la vida eterna, pero no de ustedes que están muertos. Porque si ustedes creen, y vamos a ponernos a pensar en esto, si ustedes creen que la vida acaba en esta tierra, bueno, aquí van a ser enterrados y eso es lo que van a tener, están muertos entonces, no tienen ningún tipo de esperanza. Pero aquellas personas que sí creen en Jesús, aquellas personas que sí creen en Dios, y no solamente eso, sino que no ignoran las Escrituras y que no ignoran el poder de Dios, también pueden aspirar a una vida mejor, a la vida eterna. Eso es lo que hacían Abraham, Jacob e Isaac, que es lo que menciona Jesús. Y por eso fueron resucitados y hoy están con Dios, porque sí creían. Y estos saduceos, con su muchísima letra, habían obviado la parte más importante. Entonces a Jesús al final le dice, entonces por esto erráis, porque no conocéis a Dios para empezar, porque no conocéis sus escrituras y ustedes tanto alardean de que conocen las escrituras, pero no lo conocen y no lo viven de verdad. Y no conocen a Dios porque no creen en su poder. ¿Cómo pueden llamarse ustedes creyentes si no creen en Dios? Si no creen que Dios puede hacer estas cosas. Entonces veamos estas características, porque esa es la característica del ser humano. Y es triste ver cómo hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero aún así en su interior no han tenido un compromiso todavía con Jesús. Precisamente ¿por qué? Porque no quieren creer en la vida eterna porque no les conviene y porque han ignorado toda su vida las escrituras y no la cumplen en su vida. Es el mismo caso de los saduceos. Y es también una tendencia del ser humano al querer vivir esta vida con todo. Hay muchas canciones que resaltan eso actualmente en el mundo, ¿no? Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida, la. Que la hemos oído hasta el cansancio ya, por lo menos yo en Cuba lo he oído hasta el cansancio. Y canciones tan simples como esa que no te llevan realmente a entender que algo habrá, por lo menos, después de esta vida. No, vive la vida hasta el final con intensidad. Incluso trata de estar por encima de todos los demás en las esferas más altas de la sociedad. Ese es el llamado actual del mundo, que tú vivas la actualidad, que vivas el ahora, corre, disfruta todo lo que puedas. Pero la Biblia también nos dice algo muy importante. ¿Y qué tal mañana cuando te llamen a dar cuentas, a rendir cuentas? ¿Ahí qué? No, pero es que a rendir cuentas yo. ¿De qué? Si Dios no es... Y entonces ves a esas personas que se ven que han estudiado mucho en muchas universidades respetables y te dicen, no, Dios no está probado científicamente, porque ¿sabes qué? Porque no se han encontrado restos de Jesús. Obviamente porque Jesús resucitó. Le explicas y le tratas de explicar cosas. No, yo no te creo hasta que no vengas con una verdad científica. Y déjenme decirle algo, la Biblia no es un libro científico. ¡Wow! ¡Qué verdad! Bueno, la Biblia es un libro de fe y para fe. Tienes que creerlo,
Porque hay cosas que tú te pones a leer y dices, wow, ¿cómo puede haber sucedido esto, no? Y ves y oyes acerca del diluvio y dices, ¿cómo cupieron dos pares de animalitos dentro de un arca? O sea, estuvo muy grande el arca, pero ¿cómo, no? Y nos hacemos esas preguntas, pero ahí es donde viene la fe, en creer en que Dios lo puede hacer. Que el mismo Dios que cerró la puerta del arca con su mano, pudo haber metido los animales que quisiera y las personas que hubiera querido Él y que se hubieran arrepentido. Dios tiene ese poder y precisamente yo creo en ese poder. Estas personas no creían en ese poder, no le importaban las escrituras. Y realmente la Biblia nos deja algo, digamos que muy importante para que nosotros como pueblo que hemos oído estas enseñanzas de Jesús, no seamos también destruidos en el error que fueron destruidos los saduceos. Y como vamos a ver en otras enseñanzas, también los fariseos caían en sus errores. Y todos estos principales que eran los más sabiondos. Vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es una palabra tremendamente dura. ¿A quién le resulta algo bonito olvidarse de sus hijos, no? Y eso es lo que Dios le promete a estas personas. ¿Por qué? Por haber desechado el conocimiento de la verdad. Por haber ignorado las Escrituras y por haber ignorado el poder de Dios. Y es lo mismo que le estaba pasando a los saduceos. Vean que Oseas se escribió muchísimo tiempo antes de que inclusive surgieran los saduceos, muchísimo tiempo antes de que Jesús viniese a la tierra. Pero ya había una advertencia. Oigan, están olvidando el conocimiento de la verdad, están olvidando mi conocimiento, están desechando ese conocimiento. Y tú dirás, bueno, pero es que los saduceos sí tenían conocimiento, ¿no? El conocimiento no es simplemente, y lo que aquí la Biblia nos refleja, que no es simplemente saber, no es simplemente leer la Biblia, es vivirla. Es que la verdad que Dios dejó en su palabra nos sea revelada en nuestros corazones y que nosotros la apliquemos en nuestra vida y vivamos bajo esos principios que Dios nos dejó en su palabra. Y estas personas se habían quedado con que el conocimiento era simplemente leer, era simplemente saber. Pero, como dice la Biblia también, oían con sus oídos, mas no escuchaban realmente lo que Dios quería decirle. La verdad no se le había sido revelada y por tanto Dios no lo había podido sanar. Y eso pasaba con los saduceos. Entonces, en tiempos modernos, esta palabra de Oseas, capítulo 4, también nos aplica. Si ignoras las Escrituras y el conocimiento de las Escrituras, va a pasar como ya ha pasado en muchas iglesias. Va a haber divisiones, va a haber blasfemias, va a haber herejías, va a haber sectas que se van a levantar, precisamente porque no tienes un conocimiento claro y vivible de las Escrituras. Y obviamente no me voy muy lejos. Ha pasado incluso en nuestra iglesia, ¿verdad? Divisiones, herejías, blasfemias, personas diciendo que tienen el Espíritu Santo y hablan como si fueran del Espíritu Santo y como si fuera de Dios, mas su vida no refleja nada de eso. Ahora, eso es algo que nosotros no podemos permitir. Y déjame decirte, cuando andas sin un conocimiento claro de las Escrituras, no solamente van a venir personas diciéndote que ellos tienen la nueva verdad, que ellos tienen el nuevo descubrimiento de las Escrituras. No solamente eso, sino que el diablo va a venir a minar tu fe de muchísimas maneras y hacerte preguntas y a decir, oye, ¿qué tal esto y qué tal lo otro? Pero como les decía, si tienes un conocimiento claro, sabes que tienes que creer, a pesar de que no todo lo puedas comprobar tú mismo. Le digo, la Biblia es un libro de fe y para fe. Tienes que creer en él. Y van a venir muchísimas dificultades y cosas y el mismo diablo a minar tu fe. Y si tú no estás claro en las Escrituras, déjame decirte que te van a hacer así y te van a desaparecer
y vas a caer en el error como los saduceos lo hicieron. Cristo demuestra con su carácter en esta ocasión y en muchas otras ocasiones la firmeza, la confianza que tenía. ¿Pero por qué Jesús tenía esta firmeza y esta confianza? Porque Él no ignoraba las Escrituras. Porque Él no solamente la leía, la había conocido, sino que la vivía y enseñaba esos principios. Estaba respaldado también por el poder de Dios. Porque Él creía en un Dios poderoso. Porque Él creía en un Dios que podía resucitar y que iba a dar la vida eterna a aquellos que lo amaran y que le sirvieran. Entonces, es un peligro tremendo porque estamos en una sociedad donde hay muchos saduceos, estos modernos, que te van a enseñar muchas doctrinas y te van a tratar de explicar de una manera científica. Claro, obviamente no puede ser explicada porque Dios no existe. ¿Y por qué tu salvación es algo de tu imaginación? Tu salvación, dicen algunos, es por autosugestión. O sea, tú mismo en tu mente creíste y quisiste estar salvo. Tú mismo en tu mente quisiste que existiera un Dios y que ese Dios te pudiera dar salvación, porque eso lo creamos, como te dicen ellos, los seres humanos. Cuando estábamos en la época de las cavernas, el ser humano, para sentirse importante, quiso crear un ser creador que tiene el poder sobrevivir en el mal, que tiene el poder para sanarte, que tiene todas esas cosas. Y ellos te explican eso de una manera, digamos, tan científica que tú puedes decir, wow, sí es cierto. Pero déjame decirte, eso solamente te va a pasar cuando no tienes un conocimiento y vivible claro de las Escrituras. Porque a todo aquel que Dios se le ha revelado y a todo aquel que Dios ha salvado, sabe, esto no puede ser algo que venga de mi propia mente. Y eso era algo que me pasaba a mí. Yo cuando me salvé dije, esto tiene que ser algo sobrenatural. Esto que yo siento va más allá y trasciende más allá de mis propios sentimientos. Porque yo ni por la persona, y yo siendo un joven bastante, digamos que directo y rudo y todas esas cosas, yo nunca he llorado por nadie. ¿Qué voy a llorar yo porque siento algo aquí en mi corazón? Esto tiene que ser algo diferente, este tiene que ser Dios. Yo lo supe identificar dentro de mi poco conocimiento. Ahora, estas personas no saben identificar a Dios porque se pierden precisamente en su conocimiento. Su conocimiento se le vuelve un laberinto y le dan tanta importancia a su propio conocimiento, a su mente, a lo que ellos son, a lo que han estudiado, que no ven y no tienen ni un resquicio para poder creer. No hay nada en su mente que les diga, bueno, puedo estar equivocado. No, porque yo he equivocado. ¿Cómo puede ser? Todos aquellos a los cuales Jesús se le ha revelado y a los cuales Jesús le ha dado vida eterna y a los cuales Jesús le ha dado salvación, saben que no puede ser un invento. Porque si fuese un invento, sería el mejor invento de todos los inventos. Y si hay un invento, ese fue el invento que Jesús tuvo al darnos vida eterna y salvación. Ese fue el mejor invento, la verdad. Pero no puede ser algo creado por la mente humana. Porque nosotros somos cortos de pensamiento y creemos que todo es mortal. Entonces, ¿cómo se nos va a ocurrir algo eterno? Y esto es la verdad que los saduceos, ignoraban, el error en el cual habían caído. Entonces, Oseas, en ese tiempo, fue un profeta de Dios y Dios le dejó esa verdad no solamente para el pueblo de Israel. Hoy trasciende y si por algo está en la Biblia es para que nosotros no caigamos en el mismo error. Que dejemos a un lado el conocimiento de la verdad de Dios. Porque si no, ahí es una advertencia, vamos a ser destruidos. No porque a Dios le guste que seamos destruidos. Porque nosotros mismos en nuestros razonamientos vamos a pasar, ¿cuántos nos quedará en esta vida? Ponte tú, a lo mejor 80 años. Vamos a pasar los 80 años en nuestro razonamiento, ya yo tengo la verdad, yo soy el mejor, todas esas cosas. Y cuando lleguemos a la vida eterna, porque sí hay, nos vamos a dar cuenta que estábamos errados. Y Él les dice, ustedes vayan a llegar a esta destrucción, no porque Dios quiera. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto en la Biblia del amor, de la delicadeza, del perdón, de la misericordia que Dios le tuvo al pueblo de Israel? Vemos muchos ejemplos, ¿verdad?
de cuando ellos habían metido la pata y habían adorado a otros ídolos, Dios les decía, ven, tú eres la niña de mis ojos, yo te amo, yo te quiero, te vuelvo a levantar, mando profetas que te hablen la verdad. Dios lo hizo. Entonces Dios no quería destruir al pueblo de Israel y hoy no nos quiere destruir a nosotros, ni quiere que seamos destruidos por nuestro vano conocimiento. Él quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. La Biblia, vamos a leer también en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, Juan el Evangelio. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Eso lo dijo quién? Jesús. O sea, ¿por qué es importante escudriñar las Escrituras? ¿Por qué es importante que no ignoremos la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque ellas dan testimonio de Jesús. Tú dices, bueno, es que ya yo he ido tantas veces a la iglesia, incluso desde pequeño o bueno, de una temprana edad voy o ya llevo 15 años yendo a la iglesia y aún así no encuentro a Dios. Porque no has escudriñado las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesús. Porque has ignorado todo lo que se te está diciendo y todo lo que Dios ha tratado de llevar a tu corazón. Porque has ignorado, obviamente, las Escrituras y no has visto que por medio de ellas se da testimonio diariamente de Jesús. E incluso cuando te vas al Antiguo Testamento, para aquellos que digan, bueno, pero eso nada más está fundado en el Nuevo Testamento. No. ¿Cuántas veces y cuántas verdades y cuántas profecías no dieron los profetas del Antiguo Testamento que llevaban a Jesús? Cada una de ellas. Profecías que llevaban un Mesías que vendría a salvar al pueblo. Pero aún así las personas dicen creer, pero sin embargo en su corazón ignoran las Escrituras y no escudriñan las Escrituras. Entonces es importante, ¿por qué? Porque ellas nos llevan a la salvación. La salvación, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Jesús mismo dice, ellas dan testimonio de mí. ¿Y no queréis creer? ¿Por qué? ¿Por qué no queréis creer? Porque queréis permanecer en tinieblas, porque queréis permanecer en vuestra mente mortal en esta tierra solamente y ya, de aquí y nada más. No queréis creer en un Dios creador, poderoso para hacer vida eterna y para resucitar a los muertos. Entonces es importante, hermanos, que no nos quedemos solamente en leer la Biblia, que pidamos a Dios que Él nos revele la verdad para cada uno de nuestros corazones. La Biblia trasciende generaciones, por eso les decía al principio, trasciende generaciones. Y la verdad que algún día te sustentó, mañana, inclusive en un momento difícil, te puede sustentar también. Y ves cómo Dios trabaja de una manera renovada y preciosa. Porque leíste un texto, quizás en alguna ocasión de tu vida, que te fue buena para encontrar la salvación, pero 10 años después lo vuelves a leer y dices, realmente Dios me ama. Dios me está dando esta verdad y otra verdad. Entonces necesitas escudriñar las Escrituras para que encuentres a Jesús. Esto no va solamente para aquellos que no le conocen, obviamente sí, pero también para aquellos que le conocen. No seas, digamos que un cristiano de domingo, no seas un cristiano de tradiciones y en el próximo domingo vamos a ver cómo las tradiciones a veces te llevan al engaño también. O sea, el leer por leer. Escudriña las Escrituras porque ellas te van a llevar a Jesús. Estas personas no habían conocido la vida eterna, no habían conocido el poder de Dios, porque no habían escudriñado con todo su corazón las Escrituras para hallar la verdad. Habían caído en un error tremendo, en una herejía tan grande, porque no conocían las Escrituras realmente. Y yo les digo que es un peligro tremendo precisamente porque las iglesias de hoy están completamente a veces sumidas en este engaño. ¿Ves cómo algunos pastores estudian las Escrituras simplemente para saber qué van a dar el domingo? Y para que el negocio siga en pie. Darle algún tipo de esperanza a las personas, pero ellos mismos, los pastores mismos, no creen en un Dios que puede darle vida eterna. Los pastores de hoy en día no solo no creen en las Escrituras, sino tampoco no creen en el poder de Dios.
en el poder transformador de Dios para las almas. Entonces, por eso ves en algunas iglesias que los pastores se esfuerzan por ser lo más carismáticos posibles, que la gente se ría, que la gente se sienta bien. ¿Para qué? Para que no se vayan. Porque si se van, se te va el dinero. Y ese es su deseo. No pusieron su corazón en las cosas de arriba. Pusieron su corazón en las cosas de ahora. Ahorita. El dinero es lo que me hace falta. Entonces, por tanto, como ellos mismos no creen, las iglesias se caen y se destruyen. Porque las personas tampoco se preocupan por escudriñar las Escrituras e ir a Jesús. Simplemente se quedan con lo que le dice el pastor. No, el pastor dice que hay que echarle ganas, pero no tanto. Que la Biblia es un libro bonito y te hablan con una suavidad. Y vean el carácter de Jesús. Jesús nos habló con amor, pero a veces el amor duele, como dicen por ahí. El amor te habla con firmeza, como Jesús le hizo a los fariseos. ¿Ustedes creen que, a los saduceos, ustedes creen que Jesús no querían que ellos viniesen al conocimiento de la verdad? Que ellos no creyesen en la vida eterna. ¿Ustedes creen que Jesús era tan cruel para no enseñar la verdad? Simplemente Él lo hacía y le enseñaba con conocimiento y poder porque quería que ellos vinieran a un arrepentimiento. Los mismos saduceos. Por eso Él habló con firmeza. El amor duele porque a veces cuando una persona te quiere, te habla con firmeza y te dice, ¿sabes qué? Estás mal. Y eso también es amor. Porque si esa persona andas bajo los caminos de Dios, realmente va a velar por tu alma. Pero a los pastores de hoy en día, ¿qué le pasa? Que no quieren los caminos de Dios, que no quieren velar por tu alma. Le importa el dinero y le importa las banalidades o la posición. Ponte tú que no el dinero, el poder, como a los saduceos. Yo estoy por encima y estoy enseñando. Yo soy el que más sé, yo soy el que más conocimiento tiene de las Escrituras. Cuando Dios y su palabra claramente nos llama que el que quiera lograr algo en esta vida, el que quiera lograr la vida también eterna, tiene que servir. Y si quieres lograr también la autoridad, tienes que servir, empezando sirviendo a los tuyos. Porque el estar predicando o el estar en un puesto de pastorado o lo que sea, no te da ningún derecho a estar por encima de los demás. Sabes que eres otro siervo más que Dios está usando como un pequeño instrumento para dispersar su verdad a los otros. Entonces tú no te puedes creer que si estás predicando en un lugar también, ya eres superior, como se creían los saduceos. Tú lo que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios, que Dios te use para amarlo a Él y amar a tu prójimo y servirlo. Recuerden que Jesús, cuando se iba, nos llamó a ir y a ser discípulos para que conozcan esta verdad, para que ya no ignoren más las Escrituras, para que no ignoren más el poder de Dios. Ir y a ser discípulos supone amar a las personas, no enseñorearte de ellas. Supone enseñarles la verdad, no querer solamente su dinero o predicar cosas tontas para que las personas se rían. ¿Quieren reírse? Vayan al circo. ¿Quieren reírse? Vayan a una función de payasos. A mí qué me importa. Aquí no se predica bajo los estándares de este mundo. Y ese tiene que ser el corazón de cada una de las personas que predican el Evangelio. No es para que se rían, no es para que se sientan seguros o engañados. Es para que vean el valor eterno que Dios puso en sus corazones y que ellos mismos tienen y que Dios quiere darles por medio de Jesús, por medio de su muerte en la cruz. Dios nos dio un valor eterno y esto es algo que no podemos obviar. Van a venir muchas personas enseñándole que todo se acaba aquí, porque aquí todo se acaba, y muchas canciones así, y que se sienten muy bonitas en el momento. Pero Dios quiere que tu vida trascienda a la vida eterna. Quiere que tú tengas vida eterna por medio de Jesús. Quiere también que tú creas en Él. Y ese es un engaño tremendo también, el ignorar el poder de Dios. Ese es un engaño en el que habían caído los fariseos y Jesús con firmeza les enseñó que estaban en un error. El diablo, obviamente, miren, hay 3 tipos de tentación. La tentación de la carne, la tentación del alma y la tentación del espíritu. El diablo, ¿sabes de lo que se encarga? No creas que es la tentación de la carne. El diablo se encarga de minar tu fe.
El diablo es el que viene y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que esa fe tuya no tiene mucho respaldo. Yo creo que esa fe tuya puede comprobarse científicamente de que no hay bases para creerla. Yo creo que inclusive Cristo no murió. Creo que inclusive Cristo fue a la India y se casó con no sé quién. Esos son algunos de los errores que hemos visto por ahí, ¿verdad? Y de los errores que se enseñan. Si tú no estás firme en la fe, si tú no crees en la palabra de Dios y si tú no crees con todo tu corazón en Cristo Jesús, es probable que el diablo mine tu fe y no solamente eso, sino que te haga creer. Y entonces vemos esos cristianos que al tiempo de haberse convertido y de ser creyentes, ya dejan de buscar a Dios precisamente porque entraron en duditas. Miren, es normal tener tentaciones. Lo que no es normal es que caigas en ellas repentinamente. Cuando Dios hace una obra en tu vida, no es normal que a la semana ya tú no seas cristiano porque te fuiste con la doctrina científica, incluso porque un hermano te dijo que había otra verdad y que en realidad el budismo es la verdad o algo así. No puede ser que tú digas ser creyente y no confíes en el poder de Dios y no confíes en la vida eterna y no confíes en que Jesús puede cambiarte y transformarte. No hay cabida en eso. Si te identificas como creyente, debes caminar con el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debes creer primero en que Dios puede transformar tu vida. Y obviamente para aquel que se identifica creyente debe decir, bueno, es que Dios transformó mi vida. Esa debe ser tu seguridad, en que Jesús murió por ti y que Jesús con su poder te vino a resucitar, tal como Él resucitó, vino a resucitarte de la muerte y a darte vida. Tal como Él le dio vida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él también es tu vida y te vino a dar vida. Esa debe ser tu creencia. Debes confiar y debes creer también en el poder de Dios y también en el poder que tienen las Escrituras para llevarte a Dios. Si eres creyente, si te dices ser creyente, esa debe ser la base de tu vida. Cristo debe ser la base de tu vida. No hay cabida nada más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si escudriñáis las Escrituras, ellas van a dar testimonio de Jesús. Entonces, si te dices ser cristiano, dices que eres creyente, dices que sabes de las Escrituras, entonces debes creer en Jesús y en su poder para transformarte. Por tanto, ya eres salvo. Entonces, todo esto, vean cómo se va compenetrando. Necesitas creer en el poder de Dios. Necesitas experimentar el poder de Dios en tu vida, que viene por medio de su salvación, que viene por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué yo no creo en cristianos pasivos? ¿O por qué yo no creo en saduceos modernos? Porque cuando Dios viene a hacer una obra en una persona, Dios la cambia, Dios le da el mismo propósito que te viene a dar ese Espíritu Santo cuando Él te salva. Es precisamente un propósito eterno y entiendes que hay cosas que hacer también, ¿no? Entonces, ¿por qué no creo en cristianos pasivos que no hacen nada? Precisamente porque si eres movido por el Espíritu Santo, Dios te va a llevar a hacer muchas cosas. Porque conoces las Escrituras y conoces el poder de Dios y porque estás afirmado en la verdad. No creo en cristianos pasivos que vienen y no hacen nada y que luego no buscan tampoco esparcir el Evangelio y que no predican nada de ningún tipo de formas, ni siquiera con su ejemplo, porque Dios viene a transformarte y viene a hacerte una nueva criatura y te da también a ti el poder para predicar, ya sea por el ejemplo, ya sea por palabra, ya sea en el servicio. Pero cristianos pasivos, esos no son cristianos, déjame decirte. Y Jesús lo dejó claro, con toda dignidad, con toda firmeza, porque su carácter así era. Y le dijo, erráis, ustedes que decís que son cristianos y creyentes, erráis, porque ustedes no conocen el poder de Dios, porque Dios no actúa de esa manera. Dios no solamente te salva y te deja ahí. Qué lindo. Seguir, ¿qué? Almacenando conocimiento. Almacenando y almacenando conocimiento. Dios no solamente te salva y te deja ahí almacenando conocimiento. ¿Para qué? Dios te lleva a hacer algo. No creo en cristianos pasivos porque el poder del Espíritu Santo te mueve
¿Sí se acuerdan de lo que decía Jeremías? Cuando traté de callarme era como fuego en mis huesos que quería callarme, pero no podía, porque Dios te mueve a hacer algo. No creo en cristianos pasivos, ni creo en saduceos modernos, porque Dios te mueve a hacer cosas. Entonces, es importante examinarse y ver qué hay dentro de nuestros corazones, no sea que nosotros también seamos saduceos modernos y estemos quizás debatiendo incluso con otros hermanos que sí están haciendo algo. Estemos debatiendo todo el tiempo que por qué se hacen las cosas así, que por qué se hacen las cosas de otra manera. Bueno, mira, déjame decirte una verdad. ¿Sabes por qué se hacen las cosas de esa manera? Porque esas personas buscaron la presencia de Dios y Dios les dijo que había que hacerlo así. Ahora, pregúntate tú, ¿estás buscando la presencia de Dios? Porque cuando hay dos personas que andan en el Espíritu, esas personas van a ir por el mismo camino. No van a andar en otras cosas o no van a andar enseñando una verdad que no sea la que tiene la Biblia. No. El Espíritu en su verdad les va a decir, tienes que ir por este camino. Entonces yo no creo en el cristianismo que simplemente está viendo qué hace el otro para estarle diciendo, oye, eso está mal, oye, eso no es la manera en que yo sé. Hermano, tú sabes, amigo, tú sabes, pero sin embargo Dios no se refleja a través de tu vida. Y ese es el peligro de los saduceos modernos, que ellos saben mucho conocimiento y mírate tú, a ver si es también tu problema. Tienes mucho conocimiento de la verdad y quieres hacer las cosas a tu manera, pero no a la manera de Dios porque no crees en el poder de Dios y porque no tienes un conocimiento de las Escrituras. Entonces ve a ver si esa no es tu posición. Entonces, por lo tanto, como crees que sabes, ahí le vas a ir a decir al hermano que está sirviendo, oye, eso no es así. Oye, yo creo que sería de esta manera. Miren, es mejor a veces callarse. Es mejor a veces callarse y no andar enseñando tanto. Si tú no, como decíamos en una enseñanza hace poco, si tú no eres ejemplo, si tú no tienes una creencia en el poder de Dios, y si el poder de Dios no ha sido reflejado en tu vida y no eres reflejo de lo que es Cristo y de su carácter, mejor cállate. Y mejor busca con humildad la presencia de Dios y adquirir un verdadero conocimiento de las Escrituras en tu vida. Es mejor callarse y no andar enseñando si no tienes nada que dar. Entonces, el llamado a esas iglesias y a esas personas que creen que por enseñar bonito, por hacer ciertas cosas o por tener mucho conocimiento, vas a lograr una vida en esta tierra buena y todo eso, el llamado sería, mejor cállate, mejor busca de Dios, mejor busca que ese conocimiento de las Escrituras sea revelado en tu vida y Dios te lo revele. Mejor cree en el poder de Dios, mejor busca la presencia de Cristo para que Él te salve y te cambie. Ese es el llamado. Vamos a leer, ya estamos casi terminando, el libro de Hechos 19, versículos del 13 al 16, para que veamos un ejemplo de aquellas personas que intentaron usar de una manera indebida el poder de Dios, pero sin tenerlo ni siquiera reflejado en sus vidas. Esto a mí me impresionó porque hace poco yo estaba leyendo como lectura devocional el libro de Hechos digamos que en mi día a día, ¿no? Y me impresionaba estas personas porque no habían escuchado de Dios y no habían conocido del poder de Dios en su vida y sin embargo querían usar ese poder de Dios. Vamos a leerlo, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y ese, amigos míos, eso es lo que pasa con las personas cuando intentan usar el poder de Dios y no lo tienen ni siquiera en sus vidas. El diablo va a venir a dominarlos. Este texto me dio mucha gracia. O sea, me fue divertido en el momento en que lo escuché y también me dieron lástima a esas personas.
Pero me hizo mucha gracia porque yo no me atrevería a hablar si Dios no me da algo. Yo no me atrevería a tratar de usar el poder de Dios si Dios no está conmigo. Porque cuando quedes solo en esta caminata y el diablo te embista con todo, con todos sus problemas y dificultades, ¿con quién vas a estar? ¿Quién te va a acompañar? No va a ser Dios porque tú usas el poder de Dios a tu manera, porque no crees realmente en Él. Pero el diablo, déjame decirte, no se corta, el diablo te va a embestir con todo. Y vas a quedar tú solo así, diciendo, ¿y ahora qué hago? Y el diablo te va a dominar y tu supuesta fe va a venirse abajo. Y eso es lo que pasa cuando tratamos de usar el poder de Dios, pero no creemos realmente en Él. El diablo fácilmente nos va a dominar. Estas personas salieron, dice, desnudos y heridos. Y por eso ves personas que luego se pierden y andan perdidas porque no entendieron que el ser cristiano no es simplemente aparentar serlo. Que el ser cristiano no es simplemente estar lleno de letras como los saduceos. No entendieron también que si quieres permanecer en este camino, necesitas del poder de Dios y necesitas ese carácter firme que tuvo Jesús. Pero ¿saben por qué Jesús lo tenía? Porque Él sí conocía las Escrituras y porque Él sí conocía a aquel Dios que Él predicaba. Por eso tenía el respaldo. Y cuando venían los fariseos y los saduceos a decirle todas estas cosas, Él se sentía respaldado por el Padre. Porque Él conocía y creía en el poder de ese Padre. Cuando te vengan a ti a decir, ya sea los saduceos modernos, ya sea aquel hermano que dice que es cristiano pero no es, aquel engañador de las almas que es el diablo, también a minar tu fe. Cuando venga a decirte con todas sus trabas y engaños, muchas cosas para que te pierdas, si no tienes el respaldo que tuvo Jesús, si no tienes el carácter que tuvo Jesús y ese carácter respaldado por Dios, déjame decirte que tu alma se va a perder. Entonces, hermanos, no obviemos, digamos que esta controversia y esta polémica y este debate que tuvo Jesús, y no obviemos lo que Dios quiere decirnos. Él quiere formar en nosotros el carácter que tuvo Jesús para pararnos en medio de la dificultad y decir, yo estoy respaldado por Dios. Yo sé y tengo el conocimiento de las Escrituras y la vivo, y yo estoy respaldado por el poder de Jesús que me hizo libre. Esa es la verdad que queremos el día de hoy conocer. Que en Jesús está la vida eterna. Y que si queremos ser creyentes que perduren en este camino y verdaderos creyentes, debemos seguir los pasos de Jesús y tener cada una de estas cosas que ya hemos hablado, que Jesús tuvo. Este carácter respaldado por el Padre. No andemos solos, no andemos creyéndonos que lo sabemos todo o que sabemos más que nadie. Vayamos con humildad a pedirle al Padre lo que solo Él nos puede dar. Y para terminar vamos a leer nuevamente el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ese es el llamado que Jesús nos quiere hacer a cada uno de nosotros. Que andemos con ese carácter, con esa firmeza, con esa confianza, pero no confiando en nuestro temperamento, en que somos fuertes, o en ese carácter, o en esa confianza desmedida en nosotros mismos. No, que confiemos como Jesús mismo hizo en el Padre. A pesar de que Jesús era Dios, Él confiaba en el Padre y en el poder de Dios y en el poder de la Escritura, y no las ignoraba. Ese es el llamado que Dios quiere hacernos, que andemos como Jesús anduvo, no a la deriva, no como en nuestras propias fuerzas, sino con el Dios que sí nos puede dar vida eterna. No andemos más como saduceos modernos. No andemos más creyéndonos las cosas de este mundo. No andemos más entretenidos. Tú dirás, bueno, pero es que alguien como yo, Dios lo va a usar. Eso es algo que hemos hablado ya muchas veces. Y uno de los ejemplos que a mí más me gusta es el ejemplo de los discípulos. Eran personas analfabetas, ¿no?
Eran personas que eran pescadores, eran personas que no conocían de muchas cosas, pero sin embargo Jesús los llamó. Y cuando fueron llamados luego de que Jesús ascendió a los cielos, que fueron llamados a dar testimonio ante las autoridades, cuando hablaban, sus palabras tenían un significado. Y no solamente eso, las mismas autoridades, los saduceos y los fariseos decían y reconocían que habían estado con Jesús. Si tú quieres andar en este camino y ser un verdadero creyente, debes andar con Jesús y debes ser como Jesús. Y eso te va a bastar. Las personas van a reconocer, este anda con Jesús. Este anda con Jesús. Porque esas palabras no pueden venir de él. Porque ese conocimiento no puede venir de él. Y como aquellas personas, los discípulos no tenían conocimiento, ellos dejaron todo lo que eran en Jesús. Y los mismos enemigos tuvieron que reconocer que Jesús estaba con ellos. ¿Quieres ser un verdadero creyente? Busca de Jesús y sé como Él, con este carácter, con esta firmeza. Un verdadero creyente debe seguir a Jesús, no hay de otra. No debe seguir a los modernos, no debe seguir a las creencias científicas. Debe creer en Jesús, debe creer en su palabra. Si les parece, para terminar vamos a orar pidiéndole precisamente a Dios que nos abra el corazón para entender estas verdades. Y que no solamente sea conocimiento de causa porque ya lo oí, porque leyeron la Biblia, porque lo hablaron muy bonito. No. Que sea Dios tratando con cada uno de nuestros corazones, que al final es el objetivo. Que Dios trate con nuestros corazones y nos lleve a ser como Jesús mismo fue. Padre amado, Señor, gracias por el día de hoy, Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque en tus enseñanzas, Señor, nos dejaste muchos principios que hoy queremos llevar también nosotros, Señor. Gracias por tu carácter firme y fuerte, Señor. Gracias por tu confianza, porque hoy nos dejaste estas verdades, Señor, para que hallemos la vida eterna, Jesús. Gracias porque tú eres esa vida eterna, Señor. Gracias porque en ti tenemos vida eterna, Jesús. Padre amado, ayúdanos a ser como tú, Jesús. Sabes que somos débiles. Sabes que muchos de nosotros ni hemos estudiado, ni tenemos dinero, ni tenemos tantas cosas en este mundo, Señor, pero tampoco la queremos. Te queremos a ti, Jesús. Y sabemos que tú puedes usarnos, Señor. Y sabemos que tú puedes hacernos, Señor, como tú quieres que seamos, Jesús. Que seamos una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que tú llamas a ser, Jesús. Que seamos esos individuos que se den por ti, Jesús. Y que reflejemos ese carácter que tú tuviste, Jesús, en esta tierra, Señor. Padre amado, trata con nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé ese soplo, Jesús, para poder andar, Jesús, y para poder caminar en este camino, Señor. Te lo rogamos en tu nombre santo. Amén y amén. Y bueno, por el momento y por este domingo ya terminamos. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos hasta el próximo domingo.